Hoy vamos a hablar sobre Rusia, el país más grande del mundo y el protagonista de uno de los conflictos más importantes del siglo. Antes de comenzar, quiero aclarar que como la mayoría de los generales de sofá en internet, no soy un experto en los detalles de la invasión de Ucrania. Sin embargo, este conflicto se tanques y aviones de combate, sino también con economía. Y desde esa perspectiva podemos aprender mucho sobre un país que según muchos indicadores es aterrador, pero según otros es algo completamente diferente. Antes de ir con todo ello te voy a pedir, eso sí, que dejes un buen like y que te suscribas al canal. No te cuesta nada y de verdad que nos ayudas muchísimo haciéndolo. ¡Mil gracias! Si has estado siguiendo las últimas noticias sobre la invasión en Ucrania, probablemente hayas escuchado el comentario de que a pesar de su vasto tamaño, riqueza en recursos y gran población, la economía de Rusia es comparativamente patética. Se ha comparado su producción nacional con la de estados estadounidenses como Texas y Florida, lo que probablemente sea un poco engañoso, ya que la economía de Texas es enorme. Pero esta comparación envía el mensaje equivocado, porque la economía de Texas es mejor que la de Rusia en muchos otros aspectos. No son solo las cifras de la economía las que cuentan la historia completa, sino también las oportunidades desaprovechadas. Si se hubieran hecho algunas cosas de manera diferente las últimas 3 décadas, no hay razón para esperar que Rusia no pudiera ser una de las naciones más prósperas y ricas del mundo hoy en día. Este era un país que en menos de 10 años aumentó su producción en más del 800%. Tenía una población dispuesta a abrazar el libre mercado y trabajar duro para construir un futuro mejor para sí mismos, y un mundo que en su mayoría quería que le fuera bien para evitar retroceder a la Guerra Fría. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué tan grande y poderosa es la economía de Rusia hoy en día? ¿Qué detuvo su crecimiento en la década de 2000? Y está en una posición donde puede justificar un conflicto tan costoso como en el que se acaba de meter. La economía de Rusia, tal como la conocemos hoy, comenzó a finales de 1991, después de la disolución oficial de la Unión Soviética y el nacimiento de la Federación Rusa. La desaparición de la segunda entidad más poderosa del mundo dejó un vacío de poder muy serio. Después de haber vivido un infierno puro fallido en 1989, Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, no estaba demasiado interesado en seguir siendo una figura pública más de lo necesario. Eso dejó a Boris Yeltsin, un exalto funcionario soviético, como el gobernante único de la nueva Federación Rusa. En los últimos años, Rusia ha tratado de diversificar su economía y reducir su dependencia de los ingresos petroleros. Se han implementado políticas para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, y se han creado zonas económicas especiales para atraer la inversión extranjera. También se ha trabajado en la modernización de la infraestructura del país. En los últimos años, la economía rusa ha enfrentado una serie de desafíos, incluyendo sanciones económicas impuestas por países occidentales, la caída de los precios del petróleo y gas y la pandemia del COVID-19. Estos factores han afectado negativamente el crecimiento económico del país y han llevado a la adopción de medidas por parte del gobierno para hacer frente a la situación. Antes de seguir hablando de todo ello, que seguro que te está encantando, te quiero recordar que puedes suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo. Activa la campana también para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Una de las principales medidas adoptadas por el gobierno ruso ha sido la diversificación económica, buscando reducir la dependencia del país en la exportación de petróleo y gas. Para lograr esto, se ha promovido el desarrollo de otros sectores de la economía, como la agricultura, la tecnología, la industria aeroespacial y la minería de metales preciosos. También se han establecido incentivos para atraer inversiones extranjeras y se han implementado reformas para mejorar el clima empresarial y reducir la corrupción. Además, el gobierno ruso ha implementado programas de estímulo económico para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y ha aumentado el gasto público en infraestructura, salud y educación. También ha buscado aumentar la participación del sector privado en la economía.
incluyendo la privatización de empresas estatales y la eliminación de barreras comerciales. En cuanto a la situación actual, la economía rusa ha comenzado a recuperarse después de la caída del año pasado debido a la pandemia. El Banco Central de Rusia espera que la economía se expanda un 3 o un 4% anual, impulsada por la demanda interna y las exportaciones no energéticas. Sin embargo, todavía hay desafíos significativos que enfrenta la economía rusa, incluyendo la alta inflación, la deuda externa y la dependencia del petróleo y del gas. En conclusión, la economía rusa ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, pero el gobierno ha tomado medidas para abordarlos. La diversificación económica y la promoción de la inversión extranjera son claves para reducir la dependencia del país en los hidrocarburos y fomentar el crecimiento económico sostenible. Sin embargo, aún hay desafíos por enfrentar y la situación económica de Rusia sigue siendo un tema de interés para los observadores internacionales. La corrupción sigue siendo un problema y la falta de un sistema legal estable hace que sea difícil para las empresas operar en el país. Además, la población envejecida y la baja tasa de natalidad plantean preocupaciones sobre el futuro crecimiento económico del país. En resumen, la economía de Rusia ha tenido altibajos significativos desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Aunque el país tiene enormes recursos y potencial económico, la mala gestión y la corrupción han impedido un crecimiento económico sostenible. A pesar de estos desafíos, Rusia sigue siendo un actor muy importante en la economía mundial y es probable que siga siéndolo en el futuro cercano. A pesar de los obstáculos, hay razones para el optimismo en cuanto al futuro económico de Rusia. Por un lado, el país ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a las situaciones de crisis, lo que se evidenció en su recuperación de la crisis financiera de 1998 y en su resistencia a la reciente caída de los precios del petróleo. Además, el gobierno ha puesto en marcha una serie de reformas para mejorar el clima empresarial del país y atraer inversión extranjera, incluyendo la reducción de la burocracia y la mejora de la protección de los derechos de propiedad. También se espera que la apertura de nuevas rutas comerciales a través del Ártico aumente el comercio y la inversión en la región. En última instancia, el futuro de la economía rusa dependerá en gran medida de la capacidad del país para abordar la corrupción y la inestabilidad política, así como su capacidad para diversificar su economía más allá de la dependencia del petróleo y el gas. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy sobre la economía de Rusia. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like y suscribirte para no perderte los próximos. Y si tienes alguna opinión o comentario, déjalo abajo en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.